En un pequeño rincón del mundo, donde los días transcurren tranquilos, pero las almas a veces no, vive Lucía, una mujer de 59 años. Sus cabellos ya se han teñido con hilos de plata, y sus manos, curtidas por los años, han conocido el trabajo honesto, la entrega silenciosa y el esfuerzo cotidiano. A lo largo de su vida, ha sido madre, esposa, trabajadora. Y ahora, aunque el reloj le concede más tiempo libre, su corazón sigue tan agitado como antes. Lucía no es pobre. Tiene un techo seguro, alimento en la mesa y un pequeño ahorro guardado con cautela. Pero vive con un compañero constante que le roba la serenidad, el miedo. Miedo a gastar, miedo a no tener suficiente, miedo a que algo falte mañana. Ahorra como si el mundo fuera a desaparecer y gasta como si estuviera cometiendo un pecado. Cada vez que llega una factura, su pecho se encoge. Cada vez que alguien menciona el dinero, sus pensamientos se aceleran. El dinero, para ella, no es una herramienta, es una amenaza. No recuerda en qué momento dejó de verlo como algo neutro. Tal vez fue en la infancia, cuando oía a sus padres discutir por los gastos. Tal vez fue en la adultez, cuando cada centavo debía ser justificado. Sea como sea, Lucía ha caminado muchos años con una carga invisible sobre los hombros, la creencia de que el dinero es preocupación, no paz. Como las piedras en la corriente de un río, esa tensión ha desviado el curso de su vida interior. Y sin darse cuenta, ha convertido la abundancia en ansiedad y el sustento en temor. Pero en el jardín del alma, incluso las piedras más pesadas pueden convertirse en parte del paisaje, si aprendemos a mirarlas con nuevos ojos. Lucía aún no lo sabe, pero pronto escuchará una frase tan sencilla como profunda, que le mostrará que el verdadero cambio no empieza en el bolsillo, sino en la mente. La historia de Lucía no comenzó con el dinero, sino mucho antes. En su infancia, el hogar olía a sopa caliente, a ropa tendida y a silencios tensos. Su madre, siempre contando las monedas. Su padre, con el ceño fruncido al abrir los sobres de las cuentas. Nadie hablaba directamente del dinero, pero estaba presente en cada gesto, en cada decisión, como una sombra silenciosa. Lucía aprendió pronto que el dinero era algo que se escapaba, algo por lo que se debía luchar y sobre todo algo que no era suficiente. Incluso cuando llegaban tiempos buenos, el miedo a que volvieran los malos no se iba. Como las raíces de un árbol antiguo que crecen en la oscuridad, esas creencias se afianzaron en su mente sin que ella lo notara. A lo largo de su vida adulta, Lucía trabajó con empeño, fue responsable, prevenida, cuidadosa, pero no importaba cuánto lograra, dentro de ella seguía instalada una voz susurrante: cuidado, puede acabarse. Así, cuando recibía su salario, en lugar de sentir alivio, sentía presión. Cuando ahorraba, no era por amor al futuro, sino por miedo al desastre. Y al gastar, sentía culpa, como si se estuviera alejando de la virtud. En el silencio de la noche, cuando todo se detenía, Lucía a veces se preguntaba por qué vivía con esa tensión constante. ¿Por qué, a pesar de haber hecho todo bien, su alma seguía inquieta? ¿Por qué el dinero nunca le traía la paz prometida? Porque, sin saberlo, llevaba dentro una semilla sembrada mucho tiempo atrás, la semilla de la escasez emocional. No era el dinero el que le faltaba, era la sensación de merecer tranquilidad, de soltar el control, de confiar en la vida. En los caminos del Zen, decimos que la verdadera transformación empieza cuando nos detenemos a observar el jardín interior. Lucía, sin saberlo aún, había dado el primer paso. A veces, las enseñanzas más profundas no llegan en templos ni en libros antiguos, sino en los lugares más sencillos. Para Lucía,
El cambio comenzó una tarde cualquiera, cuando su nieta, una joven de mirada luminosa y espíritu inquieto, le compartió un video en su teléfono. Lucía, que no solía prestar mucha atención a esas cosas de redes y gurús, estuvo a punto de pasarlo por alto. Pero algo en la calma de la voz que hablaba le hizo quedarse. Era un hombre de edad indefinida, de rostro sereno y palabras suaves. Su tono no era de quien quiere convencer, sino de quien simplemente comparte. Y entonces lo escuchó decir una frase que se deslizó directo a su corazón, como una gota de agua que cae sobre una piedra seca. No atraes lo que deseas, atraes lo que crees que mereces. Lucía sintió como el silencio se instalaba dentro de ella. Repetía la frase en su mente, como si algo sagrado acabara de revelarse. No era una frase grandilocuente, ni una promesa de riquezas. Era un espejo. Uno que, al reflejarla, mostraba algo que ella había ignorado durante años. ¿Qué crees que mereces, Lucía?, susurraba una voz interna. Y en ese momento se dio cuenta de que, durante décadas, había vivido esperando poco, se conformaba con lo justo, se culpaba por desear más, y aunque anhelaba tranquilidad y libertad, no se sentía digna de tenerlas sin sacrificio. El dinero entonces no era solo billetes o números, era el reflejo de lo que pensaba de sí misma. Como la luna que se refleja en el agua tranquila de un estanque, la frase seguía allí, resonando. Y por primera vez, Lucía no intentó entenderla con la cabeza. La dejó entrar en su cuerpo, en su alma, en su historia. Porque a veces, una sola frase basta para abrir una grieta en la piedra. Y por esa grieta puede entrar la luz. Después de escuchar aquella frase, no atraes lo que deseas, atraes lo que crees que mereces. Algo dentro de Lucía comenzó a moverse, como el hielo que se resquebraja suavemente al llegar la primavera. Durante días, la frase no la dejó en paz. Iba con ella al supermercado, a la cocina, a su sillón preferido donde tejía por las tardes. No era una molestia, sino un eco amable que pedía ser atendido. Lucía empezó a observarse, no con juicio, sino con una curiosidad tranquila, como quien mira las nubes pasar. Notó cómo su cuerpo se tensaba cada vez que debía pagar algo, cómo su corazón se aceleraba cuando alguien hablaba de inversiones o de éxito económico. Se dio cuenta de cuántas veces en su vida había dicho, «Eso no es para mí», cuando se trataba de comodidad, disfrute o descanso. En su cuaderno de notas escribió una pregunta sencilla. ¿Y si pudiera vivir el dinero desde la calma? Nunca se lo había preguntado así. Hasta entonces, el dinero había sido una zona de guerra, un terreno que debía conquistarse con esfuerzo, con prudencia, incluso con miedo. Pero esa simple pregunta le ofrecía una nueva puerta. No sabía cómo cruzarla todavía, pero ya la veía. Y así, cada día, Lucía comenzó a practicar una nueva manera de relacionarse con sus pensamientos. Cuando aparecía el miedo, lo saludaba. Cuando la culpa la rozaba, respiraba hondo. No se trataba de eliminar lo que sentía, sino de mirarlo sin convertirse en ello. El cambio no fue inmediato, ni espectacular, pero era real. Como las hojas que caen una a una en otoño, Lucía empezaba a soltar. No el dinero, sino la vieja historia que había tejido alrededor de él. Porque en el camino del despertar, a veces basta con mirar distinto para empezar a vivir distinto. Lucía descubrió que cambiar su relación con el dinero no era cuestión de fórmulas ni estrategias, sino de presencia. Empezó cada mañana con una intención sencilla: tratarse con más suavidad. Al despertar, antes de pensar en facturas, en precios o en obligaciones, se decía en voz baja: «Hoy elijo creer que merezco vivir en paz». Al principio le parecía extraño. Su mente dudaba, sus emociones resistían.
¿Cómo podía simplemente elegir merecer? Durante décadas había creído que el merecimiento se ganaba, se demostraba, se sufría. Pero en el silencio de su habitación, sin testigos ni pruebas que ofrecer, decidió confiar en algo nuevo. Poco a poco fue integrando pequeños rituales de abundancia, no como actos de consumo, sino como afirmaciones de valor. Encendía una vela perfumada sin razón especial. Compraba flores para ella misma. Tomaba un café en su taza favorita, como si ese instante fuera digno de celebración, y al pagar alguna cuenta, en lugar de gruñir por lo que se iba, agradecía por lo que había tenido. Gracias por el agua caliente, se decía. Gracias por la luz que iluminó mi noche. No era ingenuidad, era conciencia. El dinero ya no era enemigo ni tirano, era un reflejo de su estado interior, y cuanto más se trataba con amabilidad, más fluía todo. No siempre con facilidad, pero sí con menos fricción. Lucía comenzó a notar señales, pequeños ingresos inesperados, regalos de personas queridas, oportunidades nuevas. Nada milagroso, y sin embargo, todo tenía el aroma de lo mágico. Era como si, al abrir su corazón, también se hubieran abierto las puertas invisibles de la vida. Porque, como enseñan los sabios del Tao, el universo responde no al grito de la necesidad, sino a la quietud del que confía. En su camino, Lucía se encontró con un nuevo maestro, el arte de soltar. No el dinero en sí, sino la tensión que cargaba en su relación con él. Comprendió que el apego, esa necesidad urgente de controlar cada centavo, era la raíz de su sufrimiento. Como el agua atrapada en una vasija rota, su energía se desperdiciaba en resistirse. Aprender a soltar fue, para Lucía, como aprender a dejar que el río corriera sin detenerlo con las manos. Al principio, el miedo susurraba: si sueltas, perderás todo. Pero ella decidió escuchar también la otra voz, la que le hablaba desde la calma profunda. Confía en la vida que te sostiene, como la tierra sostiene el árbol. Así, comenzó a practicar la entrega consciente. Cada vez que sentía la ansiedad apoderarse de ella, respiraba profundo y repetía en su mente: dejo ir la preocupación, confío en el flujo. No fue un acto de resignación, sino de aceptación sabia. El Tao enseña que el verdadero poder no está en la fuerza bruta, sino en la flexibilidad, que quien se aferra se quiebra, pero quien se adapta perdura. Y así, con pequeños gestos diarios, Lucía aprendió a vivir más en el momento presente, sin obsesionarse con lo que vendrá o con lo que ya pasó. Fluir con la vida no significaba renunciar a sus sueños, sino no luchar contra la corriente. En ese soltar encontró un nuevo sentido de libertad. No era la libertad de tener más, sino la libertad de no temer. Y en esa libertad descubrió la verdadera riqueza, la paz interior. Porque el Tao no es un camino de esfuerzo, sino un camino de armonía con la vida misma. Con el paso del tiempo, Lucía empezó a sentir cómo una nueva confianza crecía en su interior. No era una confianza basada en certezas externas ni en acumulaciones materiales, sino una confianza profunda en el ritmo natural de la vida. Cada mañana, al contemplar el amanecer, recordaba que el sol sale sin preocuparse por el pasado ni el futuro. Simplemente surge. Así, ella también podía aprender a existir sin la pesada carga de la duda y el miedo. En su práctica diaria, Lucía cultivaba la paciencia, reconociendo que los cambios no ocurren de inmediato. Aprendió que la confianza es como un pequeño brote que necesita tiempo y cuidado para crecer fuerte y sano. Esta confianza le permitió dejar de controlar cada aspecto de su vida financiera y, en su lugar, abrirse al flujo del Tao, al ritmo natural que guía a cada cosa hacia su lugar y momento adecuado. Con cada respiración, con cada paso consciente,
Lucía se entregaba a la sabiduría que brota del silencio interior. Así, la ansiedad se disipaba y la paz, antes esquiva, se convertía en compañera fiel. Porque, en el Tao, la verdadera riqueza no está en poseer, sino en confiar, no en acumular, sino en soltar. Y en esa entrega encontró Lucía la llave que abre la puerta a una vida plena y serena. Lucía ahora sabe que la verdadera transformación no vino de afuera, ni de acumular más riquezas materiales, sino de abrir su corazón a la abundancia, que siempre estuvo presente en su vida. Aprendió a ver el dinero no como un fin, sino como un flujo energético, una expresión de la vida misma. Cada gasto, cada ingreso, es un baile entre dar y recibir, un intercambio sagrado que refleja su relación consigo misma y con el mundo. Ya no vive en tensión ni en miedo, sino en armonía, aceptando con gratitud lo que tiene y confiando en lo que vendrá. Este camino del Tao le ha mostrado que merecer no es algo que se gana, sino que se descubre en la quietud del ser. Que la abundancia verdadera es la paz interna, la libertad de soltar el control y confiar en el flujo natural de la vida. Así, Lucía camina ahora con paso ligero, con la sonrisa tranquila de quien sabe que la riqueza más grande está en el presente, en la sencillez de cada instante vivido con atención y amor. Porque el Tao no es solo un camino antiguo, sino una invitación eterna a vivir en paz con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Y en esa paz, la vida se transforma para siempre. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen. Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.